amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición semanal de su programa Sin Anestesia por las redes sociales de Tribu Televisión. Hoy vamos a hablar acerca de qué le depara, parecemos futurólogos, qué le depara al vacado por corrupto Martín Vizcarra. Si existe justicia en este país, debería terminar tras las rejas por el caso del Club de la Construcción, es decir, por haber recibido coimas de empresas de este club, Obrainsa e IXA, a cambio de los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Hablamos de 2.3 millones de soles en coimas a cambio de estos proyectos. Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, como mencioné. La presidenta del TC ha dicho respecto a la posibilidad de que Vizcarra postule, porque él sigue haciendo campaña, que tiene libertad de soñar. Vizcarra está inhabilitado, pero aún sigue haciendo actividades proselitistas y engañándole a la ciudadanía porque no puede postular. Para hablar sobre la situación de Martín Vizcarra hemos convocado al abogado Luis Miguel Caya, quien ha sido consejero regional de Moquegua. Señor Caya, muchas gracias por la conversación. No, Aarón, muchas gracias. Buenas tardes a usted y a todo su amable público. Muchas gracias. A ver, la presidenta del TC ha dicho que sueñe Vizcarra, entonces con eso todo indica que no creo que obtenga un resultado favorable y que el TC le dé luz verde para que pueda postular en las próximas elecciones al vacado por corrupto, ¿no? Y es que la intención del señor Vizcarra de postular en las próximas elecciones generales es eso, es solamente una intención. Y es un engaño que viene difundiendo a nivel nacional el señor Vizcarra, y como bien lo ha graficado la presidenta del Tribunal Constitucional, es solamente un anhelo, un sueño, un deseo del señor Vizcarra, pero que este deseo, este sueño, este anhelo no se va a poder materializar por las inhabilitaciones que tiene el señor Martín Vizcarra Cornejo, pero sobre todo, creo yo, por la sentencia que se le viene en el caso de Lomas de Hilo y del Hospital Regional de Moquegua. Entonces, concluimos de que este sueño, como lo ha dicho perfectamente la señora presidenta del Tribunal Constitucional, del señor Vizcarra, de postular en las próximas elecciones generales, solamente será una pesadilla para él más adelante, porque luego de estas elecciones generales, le aseguro que se vendrán todas las denuncias y todas las sentencias al señor Vizcarra, cuyas investigaciones están todavía en el Ministerio Público. Pero con total esparpajo hace campaña engañando a sus, adeptos, fanáticos. Al estilo de Vizcarra. Vizcarra es por naturaleza un mentiroso compulsivo, es un mitómano. Entonces, al propio estilo de Martín Vizcarra, continúa mintiendo, continúa engañando, continúa diciendo mentiras a los peruanos, y creo de que lamentablemente pues esa es la vida de Vizcarra: mentir, mentir y mentir a la población con la finalidad de ganar algo, adeptos y, por qué no decirlo, también recursos económicos, porque en cada una de estas visitas, en cada una de las cenas, en cada uno de los almuerzos, él cobra. Cobra para sus viajes, cobra para los gastos, cobra para contratar a publicistas como el señor Maximiliano Aguiar, que no es barato. Todos sabemos que este señor no es nada barato. Entonces, lo que le gusta al señor Vizcarra es simplemente la plata, es el dinero, y creo que eso es lo que lo motiva a seguir mintiendo a la población del pueblo peruano. ¿Quién patrocina la campaña de Martín Vizcarra? Hasta lo que dijo el ex secretario nacional de Juventudes, William Prado, si no me equivoco, llevan a cabo almuerzos en donde cobran 200 soles, un ticket de 200 soles, ¿no? Mire, y es algo importante lo que usted menciona. ¿Recuerda usted hace algunos años atrás el señor Vizcarra criticar a la señora Keiko Fujimori por los cócteles que se realizaban en campaña? Y mire usted, ahora vemos de que el señor Vizcarra utiliza la misma estrategia. Por eso es que le digo que el señor Vizcarra pues es un sinvergüenza, es un cara dura, es un cara de palo, ¿no? Entonces, hay algo que usted señala muy bien. ¿Quién financia los viajes, las campañas de mediatización del señor Vizcarra? No creyera de que con cenas de 200 soles vaya usted a cubrir la remuneración del señor Maximiliano Aguiar, por ejemplo. No creo que con almuerzos de 200 soles usted va a poder asumir los gastos logísticos que generan el movimiento del señor Vizcarra y de todo su aparato que lo acompaña en cada uno de los viajes.
Yo creo que es importante investigar esa situación. Yo le aseguro, sin temor a equivocarme, de que hay algunos empresarios que están también apostando económicamente por la candidatura del señor Vizcarra, o por qué no también de repente está también ya vendiendo los cupos para el Congreso de la República. Creo que esto sería muy importante investigar y preguntárselo directamente al señor Vizcarra, que por lo menos nos saque una cuenta, ¿no? Pueda transparentar, ya que a él le gusta siempre transparentar las actividades cotidianas que realiza. Sería importante que él transparente cuáles son los ingresos y egresos que, con los cuales él se está manejando a nivel nacional. Según el señor Prado, en una entrevista con Expreso, dijo que por cada almuerzo recaudaban alrededor de 100.000 soles y ha habido alrededor de 6 almuerzos, es decir, más de medio millón de soles recaudados. Pero ¿no? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuánto cobra el señor Maximiliano Aguiar? Entonces, si usted habla de 600.000 soles, está hablando en promedio de $140.000. $140.000, que debe ser el promedio que el señor Maximiliano Aguiar le cobra mensualmente para una asesoría de marketing, más o menos. Entonces, por eso es que le digo, ¿y con qué se mueve el señor Vizcarra? ¿Con qué mueve toda la comitiva que viaja con él? Yo creo de que aquí hay otros intereses más, hay otros inversionistas más que deben de ser publicitados o publicados al menos por el señor Vizcarra para conocimiento de la población, para luego no tener sorpresas y enterarnos pues de que, como en el caso de Obrainsa, recuerde usted, le pagan el avión como parte de la coima a los amigos del señor Vizcarra para trasladarlos de Lima hacia la provincia de Hilo. No vaya a ser que haya otros empresarios que en estos momentos están apostando también por el señor Vizcarra, que lo trasladan a las diferentes localidades de nuestro país y que más adelante intenten cobrar con, de repente, algunas obras, ¿no? O sea, lo que llamamos, no vaya a ser, en otras palabras, estimado Aarón, de que se están dando adelanto de coimas al señor Vizcarra y al Partido Político Perú Primero para financiar esta campaña mediática a nivel nacional. Claro, evidentemente, una precoima, digamos. ¿Por qué no decirlo, no? ¿Por qué no pensarlo? Vizcarra, los antecedentes del señor Vizcarra nos hacen pensar todo eso y indudablemente creo que nos señalan a nosotros de que verdaderamente más adelante nos puede dar la razón el tiempo, ¿no? Sí. ¿En cómo se encuentra el proceso judicial de Vizcarra? El exgobernador regional de Moquegua, el vacado expresidente Vizcarra, ¿se encuentra con un pie en la cárcel o todavía no? Yo creo que sí, y yo creyera que los dos pies ya los tiene en la cárcel. Lo único que queda es solamente que sea ratificado por el Poder Judicial. Quienes hemos seguido atentamente, primero las investigaciones, y quienes hemos podido recabar información, hemos entendido que el señor Vizcarra es un delincuente. Ahora, en este proceso nos estamos enterando que existen testimonios, que existen datos, que existen informes de geolocalización, que existe la ruta del dinero, es decir, que existe absolutamente todos los indicios razonables para determinar la responsabilidad penal del señor Vizcarra. Entonces, lo que corresponde hoy por hoy es simplemente esperar la sentencia, y creo de que el señor Vizcarra sabe perfectamente cuál es su suerte. Por eso es de que vemos a la defensa del señor Vizcarra apelar una decisión del Poder Judicial de impedimento de salida del país. Si el señor Vizcarra no quiere salir del país, no quiere huir de la justicia, ¿por qué apela un impedimento de salida del país? Yo creo de que usted allí tiene un indicio razonable para decir de que el señor Vizcarra quiere huir de la justicia, quiere ir al extranjero para no regresar a nuestro país y no pagar la sentencia que seguramente se le viene en el caso de Lomas de Hilo, que es uno de los primeros juicios o de los juicios más avanzados que tiene. El caso Richard Swing seguramente será acusado en esta próxima semana que viene, porque ya el Poder Judicial le ha dicho al Ministerio Público que se pronuncie al respecto, y de acuerdo a todos los medios probatorios que se tienen, lo que corresponde es la acusación. En el caso del señor Richard Swing, viene el tema del vacunagate, que ya también está siendo aprobado por el Congreso de la República, viene la investigación, que si bien es cierto, hay un stand-by en esta investigación, pero que de todas maneras va a llegar al señor Vizcarra, como es el caso de los intocables de la corrupción. Entonces usted tiene toda una fila de expedientes judiciales
que tiene que afrontar el señor Vizcarra y que le aseguro no les son absolutamente nada fructíferos para él, sino muy por el contrario serán una pesadilla, parafraseando las palabras de la presidenta del Tribunal Constitucional. Después de que los funcionarios implicados en esas empresas, en el pago de coimas, dijeran que efectivamente le habían dado sobornos a Vizcarra por los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, nos hemos enterado de que Vizcarra retiraba cantidades nimias de su sueldo como gobernador regional de Moquegua, ¿no? Entonces, ¿de qué vivía? ¿De las coimas? Ese es otro de los indicios que ha presentado el Ministerio Público. Este informe pericial contable, en la cual nos da cuenta de que a partir de enero del 2014 el señor Vizcarra no retiraba absolutamente nada de sus cuentas bancarias. Por ejemplo, el mes de mayo del año 2014 retiró solamente 7 soles. ¿Qué persona o qué familia puede vivir con 7 soles aún en el año 2014? Pero lo que es más importante, estimado Aarón, si usted hace un corte hasta el año 2014, usted va a tener de que estábamos hablando de 36 meses en los cuales el señor Vizcarra recibía en promedio mensual 11.500 nuevos soles. Si usted lo multiplica por los 36 meses, tendría un aproximado o más allá de 380.000 nuevos soles. Pero, estimado Aarón, a enero del 2014 se le han encontrado 101.000 nuevos soles. Entonces, te da de que el señor Vizcarra ha gastado cerca de 280.000 nuevos soles en los 3 primeros años. Si tú sacas una media, vas a tener un promedio entre 8.500 y 9.000 soles, que era el gasto mensual del señor Vizcarra, hasta diciembre del 2013. Pero en enero del 2014, el señor Vizcarra ya no gasta esos 9.000 soles de su cuenta bancaria, sino aparentemente empieza a utilizar el dinero que le entregó Obrainsa en este primer pago de los 600.000 nuevos soles. Entonces, cuadra absolutamente este informe pericial con lo que dicen los empresarios que le entregaron el dinero, y de esta manera, pues, el señor Vizcarra asumía estos gastos que, vuelvo a decir, mensualmente serían aproximadamente de unos 9.000 nuevos soles, porque tenía que pagar los 4.650 soles de este crédito hipotecario que asumió en el año 2010 y que creo que recién lo termina de pagar en el año 2025, tenía que pagar los gastos de las universidades de sus hijas, los gastos del colegio de sus hijas, los gastos de alimentación, de vestido de su familia. Entonces, creo de que el señor Vizcarra está desde todo punto de vista muy maniatado y con la soga al cuello en este proceso judicial. Porque tiene 2 propiedades en San Isidro que no son para nada baratas, ¿no? 2 departamentos. Y la adquisición, obviamente que luego de asumir, luego de culminado su presidencia regional y ya como ministro de Transportes y Comunicaciones, también adquirió una propiedad más, ¿correcto? Entonces, por eso es de que el desbalance patrimonial del señor Vizcarra, ojo, desbalance patrimonial que jamás se ha investigado. No, y yo acá creo que el Ministerio Público tiene que iniciar una investigación de oficio frente a que los ingresos y los egresos del señor Vizcarra no cuadran. Eso conocemos como un desbalance patrimonial. Y creo que de oficio el Ministerio Público deberá, pues, de iniciar una investigación al respecto, más aún entendiendo que hablamos de un ex primer mandatario de nuestro país. Además de presuntamente corrupto, Vizcarra es un golpista, ¿no? Porque dio un golpe de Estado al cerrar el Congreso de manera inconstitucional en el 2019. Mire, hoy sabemos por los chats que se están conociendo entre el señor Vizcarra, entre el señor José Manuel Hernández de los años 2019, que en agosto del 2019 Martín Vizcarra ya sabía de que existían en ese momento empresarios que estaban delatando la entrega de coimas cuando el señor Vizcarra era presidente regional. Y usted tenía al frente a un Congreso de la República que lo investigaba, a un Congreso de la República que estaba conformado por Fuerza Popular, por el Partido Aprista Peruano, por Acción Popular, que evidentemente ante el conocimiento de esa situación lo que iban a buscar era vacarlo por los actos de corrupción que ya se sabían
dentro del Ministerio Público, y lo ha dicho el fiscal Chávarri, o el ex fiscal de la Nación, el señor Chávarri, que ya Vizcarra tenía conocimiento de esas delaciones que se estaban dando en ese momento por parte de los empresarios de Obrainsa y de INSA y de INCOT. Entonces, el señor Vizcarra lo que hizo para no ser investigado, para no ser denunciado y para no ser vacado por corrupto, cerró el Congreso de la República un 29 de septiembre del año 2019, convirtiéndose pues en un golpista, quebrando el orden constitucional y atentando contra la democracia del pueblo peruano. Claro, en ese momento se investigaba a su hermano César Vizcarra, quien es, junto a Vizcarra, dueños de C&M Vizcarra, esta empresa que fue proveedora de Odebrecht en la Interoceánica, en el proyecto de la Interoceánica, ¿no? Ese es otro elemento que creo que es importante siempre recalcarlo y ponerlo a conocimiento de la población. En enero del año 2019, el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización, decide citar al gerente general y al representante de la empresa C&M Vizcarra, en este caso el señor César Vizcarra Cornejo, por los vínculos que existía con la empresa C&M Vizcarra y la empresa Odebrecht, a través de un consorcio que habían hecho juntamente con Obrainsa en la carretera interoceánica. Entonces, en enero del 2019, el señor César Vizcarra decide no ir al Congreso de la República. En mayo de ese año es nuevamente invitado, decide nuevamente no ir, no asistir a la declaración. En agosto viene el cambio de legislatura y viene el cambio o la nueva composición de la Comisión de Fiscalización, y recién el 20 de septiembre del 2019, el señor César Vizcarra acude a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, pero ya no solamente para ser investigado por el caso de la participación que tuvo C&M Vizcarra con la empresa Odebrecht, sino también para investigar presuntos actos de corrupción en la municipalidad de Ilabaya, en la región de Tacna, donde se acusaba a los dos hermanos del señor Vizcarra, tanto a Mario Vizcarra como a César Vizcarra Cornejo, de presuntamente haber realizado servicios fantasmas por un monto de 6 millones de soles. Entonces, frente a esa situación también de que su hermano sea denunciado, de que su hermano sea investigado y de que su hermano vaya a la cárcel, el señor Vizcarra tiene otro motivo más para cerrar el Congreso de la República, convertirse en un golpista y atentar contra la democracia del pueblo peruano. Sí, definitivamente. Sumado a ello, también se vacunó a hurtadillas y provocó una catástrofe, ¿no? Se murieron más de 200.000 peruanos a causa de una política, digamos, genocida durante la pandemia. Encerró todo el mundo, no compró, utilizó como principal método de detección estas pruebas rápidas que daban falsos negativos, no compró vacunas, y etcétera. Mire, es sabido que a nivel mundial el Perú es el país con la tasa de mortalidad más alta en el COVID. En esta pandemia que hemos sufrido la humanidad entera. Pero eso se debe al mal manejo, a la incapacidad en el manejo, y creemos hoy por hoy, sospechamos, también a la corrupción que vivió el señor Vizcarra. A nivel de Latinoamérica, Perú fue el único país que adquirió estas vacunas chinas, Sinopharm, cuando existían otros laboratorios que ofrecían vacunas con mayor rendimiento, es más, que la OMS recomendaba. Entonces, usted tiene allí de que verdaderamente, en algún momento, creo yo, Aarón, se tendrán que investigar estas compras, estas adquisiciones directas que se hicieron por parte del gobierno que manejaba Martín Vizcarra Cornejo, y mientras hipnotizaba a los peruanos en estas charlas presidenciales de mediodía, parece que sus ministros y sus funcionarios iban robándole al Estado peruano con estas compras y con estas adquisiciones. Por eso yo creo que es importante que se investigue esas situaciones, que se investiguen estas adquisiciones, estas compras de manera directa, que se hicieron sin ninguna supervisión, sin ningún marco jurídico legal vigente en esos momentos y sin ninguna fiscalización, que creo yo nos vamos a dar muchas sorpresas en esta situación. ¿Para usted es un genocida, Vizcarra?
Vizcarra, efectivamente, es el responsable de la muerte de más de 200.000 peruanos y creo que está situado en la historia junto al señor Abimael Guzmán eh, por haber atentado contra más de 200.000 familias. Creo de que en la historia quedará recordado el señor Vizcarra como un genocida a la par del señor Abimael Guzmán, este delincuente, este terrorista que tanto terror trajo a nuestro país. Dicho lo anterior, ¿usted augura o espera que Martín Vizcarra termine no en el penal de la Iroes, sino en Chayapalca? Mire, yo lo he dicho, he propuesto y he podido advertir, estimado Aarón, de que es una decisión del Instituto Nacional Penitenciario el poder tener al señor Vizcarra en una cárcel dorada o de repente poderlo trasladar a una cárcel de máxima seguridad, como es el penal de Chayapalca. ¿Y por qué le digo? El señor Vizcarra, los delitos que ha cometido y por los cuales va a ser sentenciado seguramente, los cometió cuando fue presidente regional de Moquegua. Así Le es. pregunto a usted, el señor Gregorio Santos, ¿dónde se encuentra en estos momentos? En una cárcel común, en una cárcel común. El señor Vladimiro Montesinos, en el caso que en algún momento sea capturado, deberá de ir también a una cárcel común. La señora Susana Villarán, el señor Vladimir Cerrón, la señora Susana Villarán, cuando sea sentenciada también, o si es que algún día inicia su juicio, deberá de ir también a una cárcel común. Entonces, ¿por qué la distinción con el señor Vizcarra? ¿Por qué ese privilegio para el delincuente Martín Vizcarra Cornejo cuando sea sentenciado, evidentemente? Yo creo de que debe de ser un ejemplo y el señor Vizcarra deberá de ir a pagar a Chayapalca la responsabilidad penal con la cual atentó en contra del pueblo de la región Moquegua y por supuesto también en contra del pueblo peruano. Claro. ¿Y por qué tuvo tanto apoyo Vizcarra de los medios de comunicación? ¿Por la mermelada, por la publicidad estatal? Oiga, algo muy importante que usted refiere. He estado yo revisando algunos datos y algunas cifras y en el año solamente a inicios del año 2020, que fue el inicio de la pandemia, he podido advertir que el Ministerio de Salud gastó solamente en el primer semestre más de 10 millones de soles para campañas publicitarias en los medios de comunicación. Y solamente le hablo de un primer semestre, de un semestre de 6 meses del año 2020 y de una sola cartera ministerial. Si usted multiplica eso por la misma cantidad de tiempo, por los 15 o 18 ministerios que tenemos, usted va a tener cifras sumamente exorbitantes que se gastaba en publicidad estatal. Y creo de que vemos evidentemente de que en esos momentos la protección que tenía Vizcarra de los medios de comunicación, del Grupo El Comercio, del Grupo La República y otros más, periodistas como Rosa María Palacios, por ejemplo, creo que hoy demuestran simplemente que estuvieron apoyando y respaldando al señor Vizcarra más por la mermelada, como usted lo refiere, que por cualquier otra situación democrática que debería de ser en estos casos. Y yo creo de que no solamente los medios de comunicación, recuerde que las grandes empresas a nivel nacional fueron beneficiadas por este bono que dio el señor Vizcarra en su gobierno. El Reactiva. El Reactiva. Yo le pregunto, a través de este importante espacio, al comerciante, al transportista, al agricultor, ¿fueron objeto o fueron beneficiarios de este Reactiva? El comerciante de la esquina, el transportista de San Juan del Urigancho, ¿fue beneficiario del Reactiva? Definitivamente no, Aarón. Quienes fueron beneficiarios de este Reactiva fueron los grandes empresarios, el señor Rodríguez Pastor, ¿no? Las grandes empresas mineras, ellos fueron los beneficiarios, el Grupo Intercorp fueron los beneficiarios, pero los transportistas, los comerciantes, los agricultores, no obtuvieron absolutamente nada. Entonces usted tiene allí otro segundo elemento para poder determinar de que Vizcarra está sumamente protegido. Sumado a eso, la protección que siempre ha tenido y que ha gozado de parte del Ministerio Público. Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, y que siempre han estado al servicio del señor Vizcarra para su protección y para su impunidad. ¿Usted podría afirmar que Vizcarra compró a los medios de comunicación o a la mayoría de medios de comunicación?
Mire, yo creo que existen los suficientes elementos para poder determinar ello. El tiempo podrá determinar qué periodistas son. Y yo creo que Rosa María Palacios es una de ellas. No me queda la menor duda. Sí compró Eh, entonces. no creyera que la haya comprado, pero por lo menos ha habido allí una especie de factura que ha podido deslizar la señora Rosa María a favor del Estado peruano, que con otros gobiernos no lo pudo hacer. Entonces usted sacará sus propias conclusiones. Y ha tenido y ha gozado también de la protección, de la amistad del señor Gustavo Gorriti, que a través de IDL Reporteros siempre nunca ha querido atacar el gobierno en Vizcarra, siempre lo ha protegido y creo que también en algún momento ha debido de servir de vínculo con el Ministerio Público para gozar de esta protección que permite que el señor Vizcarra jamás haya pisado ni siquiera la carceleta del Poder Judicial, como sí lo han hecho otros políticos de nuestro país. Ok. Muchas gracias por el señor Calla. Esperemos tenerlo en otra oportunidad. Hasta pronto. No, la gracias a usted, Aaron, y el saludo cordial siempre a su amable audiencia. Ok, amigos, esta fue la edición de fin de semana de su programa Sin Anestesia. Y ya sabe, si hay justicia en este país, Martín Vizcarra debe acabar tras las rejas. El Poder Judicial debe dictar los 15 años que la Fiscalía solicita por haber recibido coimas de empresas, milloneras coimas, 2.3 millones de soles en coimas de empresas del Club de la Construcción a cambio de las obras Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, cuando Vizcarra fue gobernador regional de dicha región. Lo vemos la próxima semana en una nueva edición de Sin Anestesia, edición semanal hasta la siguiente semana, hasta el siguiente sábado. Nos vemos. Chau, chau.